al pastor, que nos va a traer la palabra del Señor, en la cual muchos tendremos paz, pero algunos no. Según sea nuestra conciencia, hermanos, recibamos la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Ya se va sintiendo un ambiente navideño. Amén. ¿No lo sienten? Yo soy el único medio navideño. Bien, hermanos, ya estamos sintiendo el ambiente navideño. Estamos ya adornando la casa del Señor para que podamos recibir este tiempo de Navidad. Pero, pastor, Cristo no nació el 25 de diciembre, pero nació en algún momento o no nació en algún momento. Entonces, qué mejor fecha que el 25 de diciembre en el que todo mundo recuerda el nacimiento del Señor para poder celebrar y utilizarlo como pretexto, pero un pretexto justificado para compartir con otros el Evangelio. Amén. Hoy en la tarde estuvimos allá en Pachacútec. Felicito la labor encomiable de nuestro hermano Amancio, quien está trabajando por allí. Amén. ¿Y cuántos vamos a estar respaldándolo en oración, hermano? Amén. Se ha hecho un bonito trabajo hoy. Más de 100 personas por lo menos, ¿no? Más de 100 personas por lo menos han estado por allí, entre niños, adultos, compartiendo el Evangelio. Y gracias a Dios por ese gesto, hermanos, que el Señor está permitiendo. Me parece que la próxima semana va a ser en la venta ya, ¿no? Tiene su chocolatada en la venta, ¿no? ¿Este jueves? Ah, sí, este jueves ya en la venta. Así que, hermano, estemos apoyando también el trabajo que está haciendo nuestro hermano Hater allá en la venta, hermano. El Señor va a seguir trabajando y moldeando y obrando en nuestras vidas, hermano. Amén. Pero algo que tenemos que sacar de nuestra vida, la inmoralidad. Si seguimos siendo inmorales, no podemos ser usados por Dios. Quiero hablar en esta noche. Hay 3 pecados que Israel cometió mientras estaba camino a la tierra de Canaán. Uno es el chisme y la murmuración, que estaremos tocando la siguiente semana. Pero otro pecado que cometió el pueblo de Israel fue específicamente la inmoralidad y la impureza sexual. En el libro de Números 25, versículo 1 al 5, 1 al 3. Números, capítulo número 25, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias te damos en esta hora porque nos permites acercarnos a las Sagradas Escrituras, comprendiendo el mensaje que tienes para nosotros. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo en esta noche hablando a nuestras vidas. Padre celestial, bendícenos, fortalécenos, ayúdanos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo especial a nuestro hermano Peter. Nuestro hermano Peter es miembro de la iglesia allá en la iglesia bautista El Alfarero del pastor Samuel Vega. Amén. Él ha estado en Pisco hoy día, ¿no? Ha estado en Pisco hoy día, dijo: estoy cerca a Ica, no me pierdo para que el pastor me grite. Así que ha venido acá a escuchar mis gritos, hermano. Bien, hermano, bienvenido. Se sienta adelantito para que más duro le dé a él. Muy bien. Gracias, Peter, gracias por estar con nosotros. Bien, hermanos. Estamos estudiando la historia del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. En el desierto de Israel, Israel tuvo que luchar duramente con muchas cosas que tuvo que ir dejando.
Hermanos, el pecado realmente es una gangrena que destruye. El pecado es algo que carcome nuestra vida y nos deja arruinados. Las historias del pueblo de Israel están plagadas de situaciones en donde la chismosería, la crítica destructiva, la rebelión a la autoridad, la insubordinación y muchos pecados se cometieron. 3 pecados que Israel cometió. 1, insubordinación a la autoridad. Segundo pecado, chismosería y crítica. Tercer pecado, inmoralidad sexual. Y vamos a tratar el tema, esos 3 temas vamos a tratarlos en estos domingos. Pero el día de hoy quiero hablarle acerca de este tema específicamente, la inmoralidad sexual. ¿Por qué los cristianos tenemos que permanecer puros sexualmente? ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Aquí en Números 25, verso 1 al 3, el pueblo de Israel, cuenta la historia bíblica, cayó en el desenfreno sexual con las hijas de Moab. Y todas estas historias bíblicas están escritas en la Biblia. Alguien dice, ¿pero para qué? Si yo soy santo, ¿para qué? Si yo soy puro, ¿para qué? Si a mí poco me faltan alas para volar, si yo no pienso mal, si yo no tengo ninguna tentación sexual, ¿para qué? Porque la Biblia dice que todos somos propensos al pecado. Y la Biblia dice que estas cosas se escribieron como enseñanza para nosotros. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 10, capítulo 10, versículos 6 al 12. Mas estas cosas, el desenfreno sexual, la chismosería, la insubordinación, todos esos pecados, la idolatría, la fornicación, todos esos pecados sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Cuando vemos la codicia de ellos, Dios nos dice: ustedes, pueblo de Dios, ustedes, iglesia de Santiago, no sean codiciosos. Amén. Dios quiere que nosotros no seamos codiciosos, por eso nos dejó. ¿Qué pasó con los codiciosos? Verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No seamos idólatras, hermano. Ay, pastor, usted no está con católicos, usted está con evangélicos. Nosotros no tenemos a la Virgencita María en la casa. Yo no voy a poner a mi burro en el pesebre este año. Yo ya sé que tengo que sacar las imágenes de mi vida. Yo sé que tengo que sacar a San Benito de Palermo de mi corazón. Pero lo que tienes que sacar de tu vida es el fútbol, que le pones el primer lugar. Se acabó el amén, se acabó el amén. ¿Te das cuenta o no? Ese es tu Dios. Porque eres capaz de dejar venir a la casa de Dios por quedarte a mirar fútbol en tu casa. Ahí está tu Dios y dices que no eres idólatra. Tremendo idólatra que eres. No, es que yo no soy idólatra, pastor. Pero tu trabajo es tu idolatría, tu estudio es tu idolatría, tus hijos son tu idolatría, tu perro es tu idolatría. Le ponen hasta pañal al perro y lo tratan como a hijo, y por el perro no vienen a la iglesia. ¿Están escuchando la palabra de Dios, hermano? ¿Quiere que le siga hablando de cuántos ídolos tenemos? ¿Quiere que le siga hablando? El dinero es tu ídolo. Tu familia es tu ídolo, tu marido es tu ídolo, tu esposo es tu ídolo, porque dejas las cosas de Dios, dejas de servir a Dios, dejas el primer lugar para poner otra cosa en tu corazón antes que Dios. Por eso dice la Biblia, para que no seamos idólatras como algunos de ellos y perecieron. Versículo 8.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Qué dice? 23,000. Las luchas sexuales pueden ser nuestros ídolos. Nuestra mente sucia, codiciosa, cochina y que no queremos cambiar puede ser nuestro ídolo. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Hay gente que le para tentando al Señor, hermano. Ay, pero me tengo que ir a mi casa. Aquí está el callejón de las 7 puñaladas. Y por acá me sale un poquito más largo, pero ay, me meto por el callejón, no importa. En el nombre del Señor pasaré y nada más me va a hacer daño. Te metes y no sales. Porque tentaste al Señor tu Dios. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Amén o no amén? No tentemos al Señor. No tentemos a Dios. Porque dice que los que tentaron perecieron por las serpientes. Un día una anaconda va a aparecer en tu cama por andar tentando al Señor. Ay, pastor, qué chistoso es. ¿Tú crees que Dios no es milagroso y poderoso para que parezca una anaconda ahí durmiendo a tu lado? Ay, pastor, no es anaconda, es mi marido, es mi mujer. No, me refiero a que algo te va a suceder. Porque andas tentando a Dios y no pones a Dios en primer lugar en tu vida. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué la gente perece? ¿Por qué los creyentes se arruinan en su vida espiritual? ¿Sabe por qué? Por la murmuración. ¿Sabe qué significa murmurar? Hablar entre dientes. Murmurar significa hablar entre dientes. Y ya tu líder te dice algo, tu presidente de damas, de jóvenes, de caballeros, y no lo dices ahí, y comienzas, ay, a mí no me gusta. Te pones como la novia de Chucky. A mí no me gusta lo que están diciendo, pero ay, ya pues. Y te pones a hablar entre dientes. Y vas andando y dices, oye, ¿y a ti te gustó? Oye, ¿y a ti te pareció? Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Por qué no hablas con tu líder en vez de estar hablando a la espalda de tu líder? Se acabó el amén, se acabó el amén. Dígame, dígame. En vez de estar hablando a la espalda de tu líder, anda y habla con tu líder. ¿Sí me entendió o no me entendió? Por eso la gente es destruida, perece por el destructor. Verso 11. Mira, ahí está la conclusión. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay no, la enseñanza de la inmoralidad que hoy día va a tocar el pastor es para el otro. La enseñanza de la inmoralidad sexual que hoy día el pastor va a tocar es para el otro, porque yo prácticamente soy la cuarta parte de la Trinidad. Yo soy bien santo, bien santo. Yo no sé por qué me tienen en la tierra, yo debería estar allá en el cielo. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Amén. Miremos cómo estamos andando. Porque tú crees que Israel pensó pecar. No, verso 1. Números 25, verso 1. Israel fue seducido a pecar. El pecado siempre te va a seducir. Verso 1. Moraba Israel en Sitín. Y el pueblo empezó, subraya esa frase, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Escuchando la palabra de Dios, el pueblo empezó a fornicar. Mire, el término hebreo que aquí aparece
empezó es el término halal en el hebreo. Halal. Y ese término hebreo significa profanarse, significa volverse vil. O sea que el pueblo de Israel era un pueblo santo para Dios, pero con su pecado de inmoralidad sexual estaban profanando el llamado que Dios les había hecho a la santidad. Hermano, todo pecado de índole sexual, como la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el bestialismo, cualquier pecado de índole sexual, hermano, afecta severamente a los creyentes. Ahora, ¿por qué? Yo quiero que note conmigo 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 18. No saben, dice Pablo, indignado, molesto, el apóstol Pablo, con la inmoralidad imperante, reinante allá en la iglesia de Corinto. Hermano, si esta iglesia y si las iglesias no ponen freno al pecado de índole sexual, vamos a terminar como las iglesias de Corinto, dando mal testimonio a la sociedad. Y miren lo que dice: no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Entonces, ¿acaso voy a quitar los miembros de Cristo y los voy a hacer miembros de una ramera, de una prostituta? De ningún modo, dice Pablo. No saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice la Biblia, los dos serán una sola carne. Hermano, el acto sexual es algo que Dios ha hecho para que el hombre y la mujer queden unidos. ¿Sí me está entendiendo? Queden unidos. Lo único que rompe lo sólido del acto sexual es la muerte. Por eso siempre se dice que no es amor eterno. Algunos se han quedado todavía con la de Juan Gabriel, amor eterno. No. Ese amor no es eterno. El amor es hasta que la muerte los separe. ¿Sí me entienden o no? Hasta que la muerte los separe. La muerte hace la división, de tal manera que ahora esa persona que queda viva está libre para volverse a casar. ¿O no enseña la palabra de Dios eso? Amén. Pero hermano, entonces la intimidad sexual es algo que Dios ha hecho para que el hombre y la mujer queden unidos en un solo cuerpo, como una sola carne, como una propia persona. Porque a través de la intimidad sexual, la persona está entregándole sus emociones, su mente, su voluntad, su ser a la otra persona. Y cuando una persona fornica, adultera, comete homosexualismo o cualquier otro pecado, lo que está haciendo es unir su vida a esa otra persona. Y al final va a terminar desgraciando su vida y su corazón. ¿Estamos escuchando la palabra de Dios, hermano? Porque el acto sexual, entiéndame usted, en el nombre del Señor le estoy hablando, con la autoridad que me da Jesucristo para predicar el evangelio. Cuando una persona tiene intimidad sexual con otra, se queda pegada a esa persona, se unen en un solo cuerpo, dice la palabra de Dios. Por eso no se puede coger el cuerpo santo de Cristo y unirle a una persona que no sea su cónyuge y que no sea un hijo, una hija de Dios. Por eso, hermanos, la intimidad sexual en cualquiera de sus ramas y presentaciones, la intimidad sexual fuera de la voluntad de Dios, va a dañar al hombre y a la mujer. Amén. Amén. Va a dañar. Mire lo que dice la Biblia. Otro de los pecados que cometió el pueblo de Israel. Mire lo que dice ahí, número 25. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con las hijas de Moab. Ay, es que en Israel no hay pueblo, pastor. Ay, es que entre los bautistas no hay chicas, pastor.
Es que entre los bautistas no hay chicos, pastor. Y se van a buscar por otro lugar. Ten cuidado que cuando te vayas para otro lugar puedes encontrar lobos vestidos de oveja y lobas vestidas de oveja. ¿Sí me entienden o no? ¿Está escuchando la palabra de Dios? Tenga cuidado, tenga cuidado. Yo no sé cómo hay gente cristiana que está en la iglesia y se está uniendo en yugo desigual. Mira, yo te sigo hablando lo mismo. Yo te sigo hablando lo mismo. ¿Y sabe por qué te lo digo? Porque el Señor Dios sabe que aquí hay gente que está mirando sus ojos, poniendo sus ojos en relaciones ilícitas con incrédulos. ¿O tú no crees? Yo creo que sí. Porque si no, Dios no lo estaría diciendo. Y no lo estaría recordando y recordando y recordando. Y ¿sabes qué? Dios te va a seguir diciendo que lo que estás haciendo con ese incrédulo, con esa incrédula, te va a desgraciar la vida. No, pero yo lo voy a convertir. No puedes ni con tu vida quieres convertir a la otra persona. Tú no entiendes lo que dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿Qué concordancia tiene el creyente con el incrédulo? No hay comunión de la luz con las tinieblas. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, te vas a alejar del incrédulo, de la incrédula. Amén. ¿Qué hacemos mezclándonos con gente incrédula y pagana y perdida? En cualquier tipo de asociación, sean como amigos, sean como socios para un trabajo. Yo no creo que tú puedas tener amigos incrédulos, no puedo creer eso. Pero es mi amigo, es mi amiga. Entonces tú eres igual de diablo o de diabla que esa persona. Tú eres igual de diablo y de diabla que esa persona, porque la Biblia dice que no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo vamos a andar teniendo amigos en el mundo? Usted puede tener conocidos, usted puede tener compañeros, pero usted no va a tener amigos, porque los verdaderos amigos se encuentran en la casa de Dios. Y nos unimos, viene el incrédulo. Ay, mira, que yo te ayudo en tu negocio, vamos a poner esto. Y el incrédulo te va a motivar a ir robando, porque si no roba, no crece su negocio. ¿Sí me entiende? Porque tú tienes principios de la palabra de Dios y tú dices, yo no voy a hacer lo que a Dios le desagrada. Mientras que el otro, incrédulo, como ya puso plata en tu negocio, como ahora es tu socio, va a hacer las cuentas para robarle a la SUNAT. ¿Sí me entiende? Mientras que tú quieres hacer las cosas correctas, él va a hacer las cosas incorrectas. Mientras que tú vas a querer inscribir en planilla y darle los beneficios a tus trabajadores, el otro va a querer explotarle y no va a querer que se haga eso. ¿Sí me está entendiendo? Entonces por eso Dios dice que no haya, entiéndame, en el nombre del Señor Jesús, no haya relación con los incrédulos. Menos un matrimonio, menos una unión con un incrédulo, con una incrédula. Y el pueblo de Israel fue seducido. El pueblo de Israel fue atraído al pecado sexual por estas mujeres. Y no solamente eso. Mire lo que dice el versículo número 3. Número 25, versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal peor. Así acudió. ¿Sabe que la palabra hebrea acudir? Ojo, la palabra hebrea acudir allí es la palabra samad. Y la palabra samad significa eslabonar. Es como cuando usted coge una cadena y pone un eslabón y lo une al otro. O sea, se puede traducir el versículo: y así se unió Israel. Así se eslabonó Israel a Baal peor. La manera como el diablo te va a jalar es teniendo un socio, un amigo o una persona incrédula a tu lado.
Porque esa persona incrédula es un hijo del diablo, ¿o no? Eso es un hijo del diablo. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Eso es un hijo del diablo, hermano. Toda persona que no cree en Cristo como Señor es un hijo del diablo. ¿O no dice la Biblia eso? ¿O usted no lo ha leído en su Biblia? Juan capítulo 6, Juan capítulo 8. Jesucristo le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque la obra de vuestro padre el diablo hacen. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Toda persona incrédula va a ser un hijo del diablo. ¿Y tú qué quieres tener? ¿Qué quieres tener? ¿A tu suegro por Satanás? Hay gente aquí que se une a incrédulos y están andando con incrédulos. Y tú crees que las cosas te van a ir bien asociándote con el incrédulo. Te van a llevar a adorar a dioses paganos. Te van a llevar a adorar a las cosas que a Dios le desagradan. Hermano, cuando un creyente comete un pecado de índole sexual, lo que más le ataca, ¿sabe qué es? La culpa. La culpa. Y muchas veces se quiere apartar del evangelio porque no recibe ayuda de los creyentes. Y esas personas se van al mundo y se pierden sin esperanza. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dios nos manda a nosotros para restaurar, no para hundir. Dios nos llama a nosotros para ayudar, porque dice la Biblia: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice: vosotros que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Gálatas 1:2, 6:1 y 2. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también mañana seas tentado. Hermanos, esos creyentes que se apartan porque la culpa los aqueja, se van nuevamente al mundo y comienzan a hacer las cosas del mundo y se vuelven infieles a Dios. Y algunos hasta llegan a aborrecer el evangelio. ¿Todo por qué? Porque se unieron en una relación ilícita. Esta es una relación ilícita porque Dios lo prohíbe. Oiga, yo creo que Dios restaura. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios restaura. Pero Dios nunca va a restaurar si no te arrepientes. Porque el primer paso de la restauración es el arrepentimiento. Sin verdadero arrepentimiento no hay restauración. Amén. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Que sería que mañana yo me levante y el Señor me diga: ahora, a partir de ahora, el que fornica y adultera, ahórcalos delante del árbol. Ahí dice, no me crees, ahí dice, mira. Y Jehová dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se va a apartar de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de ellos, de los de vuestros que se han juntado a Baal peor. Mira, lo que tenemos que agradecer a Dios es que Dios ya no manda a matar. Le tenemos que ir agradeciendo a Dios, porque a la primera que hubiéramos hecho estaríamos ahorita muertos, hermano. Pero sí te voy a decir un principio. ¿Sabe qué principio bíblico hay acá? Y te lo digo en el nombre del Señor. Y eso es evidente. Yo no te voy a hacer un exégesis y a mí Dios no me lo ha revelado. Eso está en la Biblia. ¿Sabes qué principio bíblico se encuentra en el versículo número 4 y 5? Cuando un creyente peca, Dios lo quiere destruir. ¿Tú me estás escuchando? Cuando un creyente peca, Dios lo quiere destruir. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte. Sí, te estoy hablando fuerte. Porque el apóstol Pablo dijo: a ese impío, sáquenlo de la iglesia y que el diablo lo destruya para que su espíritu sea salvo. ¿No dijo Pablo eso? Cuando un creyente peca, Dios lo quiere destruir. Por eso arrepintámonos. Tienes tiempo antes de que Dios te destruya, antes de que Dios te masacre, porque Dios no aguanta una persona. Escúcheme, mire hasta dónde llega la ingratitud. Tremendo pecador
Dios te perdona, Dios te entrega el Espíritu Santo, ahora vives como hijo de Dios y luego te apartas por la inmoralidad sexual y comiences a andar en el mundo como si el mundo fuera lo mejor. ¿Tú crees que Dios no está irado? ¿Tú crees que Dios no está indignado? Dios te va a destruir. Dios te va a destruir. Porque Dios no va a aguantar que alguien se burle de Él. Dios no lo permitió en el pasado y no lo va a permitir ahora. Amén. Dios no va a permitir que la gente se burle de Él. Por eso dijo, tómalos y ahórcalos. Dios se enfurece con los creyentes que pecan. Salmo 89, versículos 30 y 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice la Biblia, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Dios ha dicho que va a castigar a sus hijos que no anden en su ley. Lo ha dicho Dios, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Isaías 42, versículos 24 y 25. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? No fue Jehová, contra quien pecamos. No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y la fuerza de su guerra. Le puso fuego en todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Y Dios te va a mandar algo, y te va a mandar otra cosa, y te va a mandar otra cosa, y te va a mandar otra cosa, hasta que grites y le pidas perdón a Dios por tu corazón no arrepentido. Porque Dios te va a exprimir y Dios te va a torturar hasta que tú entiendas que tienes que vivir en santidad. Porque Dios no quiere creyentes que vivan en el pecado. Amén. Dios no quiere creyentes que anden burlándose de la iglesia, de la casa de Dios, del pueblo de Dios, en pecados. Ay, pastor, pero nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero por eso está la gracia de Dios. La Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que tenemos que hacer es hoy, arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, ahí está la gracia de Dios para ayudarnos. Pero ¿sabe cuál es el pecado más grande? Que sabiendo que estamos en el pecado, que sabiendo que estamos haciendo lo malo, nuestro corazón no se compunge y seguimos haciendo lo que a Dios le desagrada. Ese es el pecado por el que Dios nos va a castigar severamente, por nuestra insensibilidad a nuestro pecado, por nuestro corazón no arrepentido y por nuestra persistencia en desagradar a Dios. Dios es duro cuando castiga a un creyente, hermano. Cuando Dios ha tenido que corregirme, he tenido que llorarle al Señor para que tenga misericordia de mí. Yo no sé si Dios te castiga. Yo no sé si Dios te castiga, pero a mí Dios me castiga. Y cuando el Señor empieza algo conmigo, no me deja hasta que yo me arrepienta de corazón. Hermano, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos dice lo que estamos pecando. Miren lo que dice, Dios ha sido muy fuerte. Jeremías 4:8. Por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad. ¿Quiénes aullan? ¿Quiénes aullan? Los lobos, los perros. ¿Cómo nos está llamando el Señor? ¿Cómo nos llama el Señor? Perros. Pónganse a aullar por su pecado. ¿No dices el Señor? Que y ahora te vas a ofender con Dios. Hermano, Dios es duro porque no quiere que sigamos en el pecado. Dios es duro porque quiere que nos apartemos de toda obra inicua. Por eso dice, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Hermanos, vivamos como Dios quiere, porque Dios obra con justicia cuando castiga a los suyos.
Mire lo que dice Job, capítulo 11, verso 4 al 6. Job, capítulo 11, versículo 4 al 6. Tú dices, mi doctrina es pura. Yo soy bautista, independiente, fundamentalista, conservador, fariseo y saduceo. De fariseo y saduceo nadie lo duda. Pero de bautista, conservador, separatista, podemos dudarlo. Yo soy, dice, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. ¿Se da cuenta? Yo soy purito. Soy purito yo. Mire cómo seré de espiritual. Que cuando salgo a la gente a la calle, la gente me grita Gasparín. Porque ni me ve. Soy tan espiritual que ya prácticamente soy transparente. Pero mire lo que dice. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor de las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Está escuchando la palabra de Dios, hermano? Hay gente que nos creemos ya santo, 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 santo. ¿Y sabe lo que dice el autor, uno de los amigos de Job, hablando con Job? Cómo quisiera que Dios abriera su boca y te dijera lo que eres, para que te des cuenta que el castigo de Dios es menos de lo que te mereces. Hermanos, cuando Dios castiga, nos hace llorar y sufrir, pero no porque se complazca, sino porque quiere que aprendamos su santidad. Amén. Dios quiere que aprendamos su santidad. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. ¿Cuántos padres, hermanos, cuando nos toca corregir a nuestros hijos, vamos felices? ¿Cuántos vamos felices a corregir? Ay, qué bien, se ha portado mal. Ahora sí vas a ver. ¿Así te vas? Si tú te vas así, tienes que irte rapidito a ver un psiquiatra. Estás loco, estás mal. ¿Cómo vas a estar feliz de ir a castigar a tu hijo? ¿Sabe lo que pasa en el corazón de un verdadero padre? Se compunge. Se compunge, hermano. ¿Y duele o no duele? Ahí nomás le duele al niño. No, también nos duele a nosotros. Corregir a nuestros hijos nos duele. Pero sabemos que si no le corregimos, no van a aprender. Hermano, hermana, ¿usted cree que a Dios no le duele cuando nos corrige? ¿Le duele o no le duele al Señor? Entonces, lo hace porque nos ama y quiere que aprendamos. Dice, para que así participemos de su santidad. ¿Sabe qué es lo más terrible? En los versículos anteriores, del 4 al 5, Dios le dijo a Moisés: saca a los príncipes del pueblo. Escucha aquí: saca a los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del pueblo. ¿Quiénes eran los príncipes del pueblo? ¿Quiénes eran los príncipes del pueblo? ¿Quiénes eran? Los líderes. Los líderes. ¿Y por qué Dios dijo: sácalos y ahórcalos? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque sabían el pecado. Escucha aquí: sabían el pecado y lo taparon y no se opusieron al pecado. Hermanos, los líderes no pueden tapar el pecado de nadie. Amén. Usted no permita que nadie tape el pecado de otro. El pecado se denuncia, el pecado se corrige. Hay gente que dice, a veces dice:
Ay, pero el fulano está tapando el pecado. Ay, pero el pastor conoce el pecado y se calla. ¿Por qué no lo declara? Hay circunstancias y circunstancias. Para que usted pueda entender, lea Mateo 18. Ahí lo va a entender. Pero hermano, nunca se deja un pecado sin corregir. Amén. Nunca se deja un pecado sin corregir. Todos los pecados tienen que ser corregidos. Y Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto hombres, Dios ha puesto pastores en las iglesias. ¿Con qué finalidad? Que el pueblo no se siga pudriendo en pecado. Cuando un pastor apaña, cuando un pastor tapa el pecado, la iglesia se pudre y esa iglesia desaparece. Amén. Por eso hay que ser firme con este tema. Hay que ser duro con este tema. Para hablar las cosas como tienen que ser. Para no andar tapando los pecados. Porque hermano, la iglesia tiene que ser pura y santa hasta la venida del Señor Jesucristo. Y tenemos que andar en santidad. Nunca permita que haya un líder. Escúchame hermano. Nunca permita que haya un líder. Y nunca permita que haya un pastor que tape el pecado. Jamás. Porque lo que más le gusta a algunos pastores, es tapar el pecado de su propia familia. Eso no lo vaya usted a permitir jamás. Escuchando la palabra de Dios. Y el hijo cae en fornicación. La hija cae en fornicación. Y el pastor dice, ay, ya se arrepintió, lo restauro al día siguiente, lo mando a casar y ya se acabó. Y lo pongo todavía de líder de jóvenes o de líder de música, porque ya se arrepintió y pasó un día. Así es. Pero como a los pastores les gusta andar tapando el pecado de sus hijos, con tal de seguir en el ministerio. ¿Está escuchando la palabra de Dios, hermano? Usted no lo permita. Usted no lo permita. No se debe permitir que se tape el pecado de nadie, porque eso pudre la congregación. Versículo 6. Mire, el descaro del pecado. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Sin vergüenza, hermano. Dios castigándolos. Y uno agarró a una y la llevó a la congregación. Dice, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Un grupo llorando y este sinvergüenza cogiendo una incrédula y llevándosela a su habitación. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, ha llevado celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo de su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Hay creyentes que no tienen vergüenza de andar mostrando su pecado. ¿Está escuchando? Hay creyentes que son descarados cuando van y pecan. Tienen tanto descaro y son tan sinvergüenzas que cometen pecado como si nada hubiera pasado. Y pecan, se limpian la boca y dicen, ya pasó, nadie se va a enterar. Hermanos, a Zimri no le importó cómo se encontraba el pueblo. Ese pueblo estaba llorando por su pecado, sino que lo peor que hacía era que de una manera tan descarada publicaba su pecado delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo miraba con el descaro que tenía esta persona de publicar su pecado.
Hay creyentes que andan publicando su pecado de manera descarada, como si ellos no tuvieran un testimonio que guardar, como si no fueran miembros de una iglesia que tienen que respetar. ¿Está escuchando la palabra de Dios, hermano? Hay creyentes que con descaro terrible. No crea, vaya a ver los Facebooks. Vayan a ver cómo se visten esos cristianos, esas cristianas, con ropas apretadas. Ay, pastor, pero es falda, pero está apretada. ¿Sí me entiende? ¿Está escuchando la palabra de Dios? Con descaro se visten con ropas impúdicas. Y la gente sabe que son creyentes, pero de manera descarada se están vistiendo. Y creyentes varones también hacen lo mismo, sin polo, salen en el Facebook. Como si no fueran miembros de una iglesia, como si no fueran cristianos para andar cubriendo su cuerpo. ¿Por qué Dios hizo la ropa? Ponte a pensar, ¿por qué Dios hizo la ropa? Porque si Dios quisiera que mostrara tus carnes, andarías desnudo. Pero Dios ha hecho la ropa para cubrirse la desnudez. ¿Está escuchando la palabra de Dios, hermano? Qué terrible el descaro que la gente tiene. Creyentes que en su Facebook van poniendo, o algunos que tienen doble Facebook, este para los cristianos y este para mis amigos del mundo. Y mis amigos del mundo, a ellos sí, con ellos salgo con el enamorado incrédulo. Ahí sí, en este Facebook salgo con la enamorada incrédula. Y salimos de la manito. Y salimos así, salimos por acá. Y me encuentran por acá con el incrédulo agarrándome de la mano y dándome besos por acá y manoseándome por acá. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama descaro. Eso se llama ser sinvergüenza. Porque si tú vas a andar de esa manera, si tú no quieres andar como Dios quiere, ¿qué haces en la iglesia? Mejor vete al mundo. Aléjate del Señor, pero no blasfemes el nombre de Cristo. Amén. Lo mejor que puedes hacer es no blasfemar el nombre de Cristo con lo que estás haciendo. Pero hay gente que yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que creen que es el cristianismo para venir a la iglesia y llevar esa vida doble fuera de la iglesia? Y ese descaro fue descubierto por hombres como Fines. Fines era un hombre de Dios y era celoso de la santidad de Dios. ¿Sabe lo que hizo? Cogió una lanza y miró el descaro, se indignó y les lanzó la lanza a los dos y se murieron. Gloria a Dios que Dios no me manda a mí a lanzar lanzas, hermano. Sí, imagínense. Gloria a Dios que ahora el Señor no nos manda a lanzar lanzas para lancear a los hermanos, pero sí da un púlpito para que prediquemos la palabra de Dios, para que reflexiones, para que reflexionemos y nos apartemos del pecado. Y sabe, el celo de este hombre de Dios le trajo bendición. Le trajo bendición. Y Dios lo bendijo. Y él fue bendito porque amó la santidad. Cuando tú eres celoso y tú amas la santidad, Dios te bendice. Termina el versículo número 16, la última parte dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos. ¿Qué es hostigar? Moléstenlos, luchen, peleen constantemente. ¿Sabe por qué Dios manda a pelearnos constantemente con nuestra carne? Porque hoy te puede dejar, pero mañana va a volver a tentarte. Y lo vas a resistir y se va a ir, pero luego volverá. Hermanos, luchemos. No somos perfectos, pero sí podemos entrenar nuestros ojos para no ver cosas que a Dios le desagradan. Sí podemos entrenar nuestro corazón para no albergar deseos sexuales impuros que a Dios le desagradan. Sí podemos entrenar los miembros de nuestro cuerpo para presentarlos como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6.
Hermanos, guardémonos para Dios. Porque dice la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los va a juzgar. Amén. Seamos puros sexualmente, hermano. Eso quiere Dios de nosotros. Vamos a ver.